Lo que pasa es que la autodeterminación tiene dos caras, ¿no? Una cara externa que tiene que ver con el reconocimiento y el respeto que la comunidad internacional tiene que tener a la autodeterminación de todos los pueblos, en el sentido de que todos los pueblos tienen igual soberanía, el derecho que tienen todos los pueblos a usar y a decidir sobre sus recursos naturales y sus medios de vida, incluso la prohibición expresa de que cualquier pueblo se inmiscuya en los medios de vida de otro. No solamente está, digamos, la autodeterminación implica que no va a haber guerra, sino también que no deben, por ejemplo, producirse bloqueos ni nada de eso. Y tiene una cara interna que tiene que ver con la autodeterminación de los propios pueblos, que significa que es la democracia. Quiere decir esto que la autodeterminación interna, que es la ampliación de la democracia, una democracia cada vez que reconozca más autodeterminación en las comunidades, en los consejos comunales, en los pueblos indígenas, en todos aquellos que de una manera o de otra han tenido postergaciones históricas, esa autodeterminación garantiza a su vez la autodeterminación nacional. Es decir, y esto es una idea muy importante, la autodeterminación de los pueblos es de los pueblos, no es de las instituciones, es de los pueblos, y así como la soberanía no se delega, sino que pertenece originariamente a los pueblos, junto con la soberanía está la autodeterminación. Entonces a mí me parece que de cara al proceso constituyente que estamos pensando, hay que incluso profundizarlo, especificarlo más, decirlo de una manera más concreta, ¿no? Hay algunas preocupaciones con respecto a por ejemplo, está reconocida la autodeterminación de los pueblos indígenas, y eso, sin embargo, tiene algunos enemigos actuales, porque el peligro, digamos, que se suele ver, por ejemplo, con la autodeterminación de diversas partes de la sociedad, es que esas partes pudieran ser secesionadas, o sea, que pudiera dividirse la nación. Eso no se trata de eso, se trata de que los pueblos y de que las comunidades y que los pueblos indígenas, por ejemplo, puedan decidir sobre el territorio en que están viviendo, y además puedan decidir el tipo de vida que quieren llevar y el sistema que quieren que los gobierne. Finalmente, la autodeterminación es una garantía de la paz. En la medida en que se reconoce la autodeterminación de las diversas partes de la sociedad y se reconoce la autodeterminación de todos los pueblos de manera universal, hay una garantía de paz, porque eso tiene que ver con la convivencia, con el respeto a las decisiones de los demás. Y como dijo, el derecho se basa justamente en reconocer que todos somos iguales y que todos tenemos que respetar los derechos de los demás. Entonces la paz universal, que es una ambición de todos los pueblos de siempre y que todavía no hemos alcanzado, y que todavía falta mucho para que la alcancemos, tiene que ver con eso, con el derecho de cada uno de nosotros a autodeterminarnos. Y bueno, finalmente, en este momento la autodeterminación de Venezuela como nación, como pueblo venezolano, está amenazada, ¿no es cierto? Está muy amenazada. Y por eso habría que afirmar todos los mecanismos que por lo que pudieran valer, que a veces no valen mucho, ¿no? Pero por lo que pudieran valer, que se respete el derecho de Venezuela a autodeterminarse, a tener una constitución nueva, si la mayoría del pueblo la quiere. Si la mayoría del pueblo quiere autodeterminarse así, bueno, las naciones de todo el mundo no tienen por qué meterse con ese derecho que es inalienable del pueblo venezolano. Lamentablemente, bueno, los tiempos históricos están sufriendo un retroceso, que no es culpa de Venezuela, sino justamente el acoso al que Venezuela está sometida es porque los tiempos han retrocedido. Y todo lo que se había ganado, por ejemplo, ¿no? Yo estaba pensando que UNASUR y la CELAC,
que también reconocen la autodeterminación. En todo este proceso que estamos viviendo y en estas amenazas que está sufriendo Venezuela, ni siquiera se han pronunciado. Es decir, la CELAC está como desaparecida en acción y UNASUR también, y tanto que trabajó el comandante Chávez como para crear esos mecanismos que sean mecanismos que incluso pudieran contraponerse a la OEA, que tiene una visión, aunque de palabra dice que respeta la autodeterminación, en la práctica no la respeta. Y bueno, esos mecanismos están muy comprometidos porque, bueno, han cambiado los gobiernos y entonces ya es como otra la correlación de fuerzas, o sea que habría que volver a potenciar, ¿no es cierto?, eso que se potenció tanto, porque la autodeterminación tiene que ver con la soberanía, aunque no es exactamente lo mismo, tiene que ver con la soberanía y con el respeto a la soberanía de cada nación. El comandante Chávez hablaba, además de estos mecanismos de integración político entre naciones que tienen que ver con la CELAC, UNASUR, ALBA, Petrocaribe, él siempre hablaba de la integración de los pueblos, ¿no? Porque había una línea muy bolivariana del comandante Chávez, era de la integración de los países latinoamericanos como para construir un bloque de poder justamente para tener mayor capacidad de defender esa soberanía. Pero no deja de hablar nunca de la integración de los pueblos, ¿no? Y justamente tú también tocas el tema de la autodeterminación de los pueblos y no de los estados necesariamente. Claro, porque fíjate, si quizás se hubiera logrado avanzar más, que no se logró avanzar mucho, sí se dieron pasos, pero no se logró consolidar una verdadera integración de los pueblos. Bueno, ahora el impacto que tiene el cambio de gobiernos en algunos países de los grandes de América Latina, como por ejemplo Brasil, que es como el país más, mejor dicho, es el país más grande de América Latina, no tendría, digamos, el impacto tan fuerte que tiene, porque la integración de los pueblos es la garantía también de la autodeterminación. O sea, porque hay como dos movimientos, ¿no? Hacia adentro, pero también hacia afuera. Y además una garantía no solamente de autodeterminación por autodeterminarse, sino de la paz, que es algo muy importante, de una solución pacífica de conflictos. O sea, ahí yo creo que hay un camino muy largo que recorrer, muy fuerte. Hay cosas que tienen que ver con integración que son mínimas, que tienen que ver, por ejemplo, con los documentos, que no sea tan complicado para nosotros los latinoamericanos movernos de un país al otro, de un lugar al otro, los títulos, bueno, que son cosas mínimas de ciudadanía. Bueno, eso quedó bastante, todavía, digamos, hay un camino enorme que recorrer. También hay un camino enorme que recorrer en que los movimientos sociales se integren más y se conozcan más entre sí y justamente se puedan apoyar y potenciar, ¿no es cierto?, los unos con los otros.